Esta es mi intervención para explicar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación educativa para un docente universitario. Explicar primero que vamos a tratar tres aristas principales: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Dentro de enseñanza hay varios tipos de estrategias, de las que ya vamos a hablar brevemente. Estas estrategias de enseñanza están enfocadas en el docente. Es el docente quien es el responsable de la correcta ejecución de estas estrategias y pueden ser básicamente de tres tipos: preinstruccionales, que son las que se emiten al inicio de una sesión, de una clase, y pueden ser los objetivos o también algún organizador previo que se esté utilizando. Son también las coinstruccionales, que son las que se van a llevar a lo largo de toda la sesión, y las postinstruccionales, que estarán al final de la sesión, y también pueden ser resúmenes u organizadores previos. De hecho, aquí tenemos mencionada una de ellas, que es resumen. Entonces, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de los mapas mentales, que pueden ser estos organizadores tanto previos como postinstruccionales, que tienen el contenido de la materia mostrado de una forma más dinámica e interesante para el estudiante. La tan llamada clase magistral también es una técnica, aunque en lo personal tratamos de evitarla para que no caer en este formato que suele ser bastante aburrido para el estudiante. Los foros son una estrategia interesante, ya que le permite al estudiante interactuar y dar a conocer sus puntos de vista de los diferentes temas tratados. También tenemos estudio de casos. Dependiendo de las asignaturas, en algunas es muy importante tener estudios de casos para que el estudiante sepa cómo se han llevado a cabo en la vida real algunos estudios o algunas situaciones. Por ejemplo, en el área de publicidad se podría hablar de casos de éxito de estrategias publicitarias. En la clase invertida o flipping class, esta famosa estrategia es en la que el estudiante debe previamente haber revisado el contenido a partir de una guía que el docente le brindó, para llegar a la clase habiendo leído, habiéndose preparado y poder exponer y compartir con los demás estudiantes, con el docente, y el docente en este caso lo que permite es aclarar las dudas que tenga el estudiante. La ejecución y demostración es una de mis favoritas a nivel personal, porque es la que me permite, en las clases, por ejemplo, de software o de laboratorio, me permite que el estudiante aprenda cómo se realiza algo y luego lo pueda replicar. Y cuando ya lo pueda replicar correctamente, ya luego él puede proponer también. Y los resúmenes también nos permiten asegurarnos que la clase haya sido entendida y que no sea simplemente una clase más que el estudiante ha dejado pasar. Esto por el lado de las estrategias de enseñanza. Ahora, ¿qué pasa con el aprendizaje? El aprendizaje es centrado en el estudiante. Él es el por qué nosotros estamos en esta labor educativa. Y dentro de estas estrategias tenemos muchos tipos de aprendizaje. Podemos mencionar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o investigación, que es aquel que se basa en tomar proyectos reales o ir desarrollando proyectos con los estudiantes. El autoaprendizaje, que muchas veces no requiere del docente, que el estudiante se va capacitando y se ha vuelto muy popular en la última década con el acceso a Internet. Tenemos el aprendizaje interactivo, en el que ya influyen herramientas interactivas, herramientas web para lograr este aprendizaje. El aprendizaje colaborativo, que se basa en trabajo en equipo, no tanto en grupos, porque grupos pueden ser cualquiera, sino en trabajo en equipo, en un equipo que eh, explote sus cualidades y exista este flujo de información, este poder compartir información. También el aprendizaje basado en problemas, plantearle un problema al estudiante y buscar todas las posibles soluciones y validar esas soluciones para ver en qué medida es posible realizarlo. También podemos mencionar el aprendizaje significativo, que lo que busca es desencadenar en palabras claves o parafraseo a partir de lo que ha aprendido el estudiante. Y por último, quizá el menos esperado por los estudiantes, que es el aprendizaje memorístico, que lo que hace es recirculación de la información que el docente brinda en su clase. Suele ser importante, pero realmente, si no se cuenta con otros tipos de aprendizaje, este solo por sí mismo no brinda al estudiante una verdadera enseñanza. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación.
Hay muchos tipos de evaluación y es quizá con los términos que más nos hemos relacionado. Por ejemplo, tenemos la heteroevaluación que hace referencia a procesos de evaluación realizados por los distintos estudiantes. La evaluación docente, que es la más clásica, la que realizamos con nuestros estudiantes. Nosotros somos quienes calificamos. La coevaluación, que por ejemplo la evaluación en pares, y la autoevaluación en la que el estudiante debe ser consciente de ese nivel de aprendizaje que ha logrado. Entonces debe autoevaluarse. Y muchas veces aquí es donde ellos se subestiman o se sobreestiman. Y para eso hay que complementarse con la coevaluación y la evaluación docente y también con la heteroevaluación, que en esta también es importante contar con entes externos para la evaluación. Bueno, ¿y cómo realizamos esta evaluación? A través de instrumentos. ¿Cuáles pueden ser instrumentos? Pueden ser varios, por ejemplo, entrevistas, pueden ser el portafolio de estudiantes, que de hecho es una de las herramientas que se utiliza en SPOL, contar con este portafolio, las listas de cotejo y bueno, hay más, pero en este caso voy a hacer referencia a las rúbricas. Esta rúbrica que, como ya bien sabemos, puede ser de dos tipos, la holística y la analítica. La holística, que es esta rúbrica global que nos da una calificación para un proyecto, para una actividad, para una investigación, mientras que esta rúbrica analítica se divide en criterios. Estos criterios separados nos van a permitir calificar, como ya lo dije, por separado las diferentes áreas que querramos evaluar. Normalmente esta puede englobar mucho más y me permite medir alcances a distintas áreas del mismo proyecto. Y bueno, esta rúbrica tiene sus niveles de desempeño, desde el inicial hasta el excelente, y en esto nos permite ubicar a nuestro universo de clases, nos permite fijarnos si la mayoría de nuestros estudiantes están en excelente, están en desarrollado inicial, y poder tomar para el siguiente semestre las respectivas medidas correctivas para poder llevar hacia arriba. Por eso es que lo he colocado en escalera, porque lo ideal es estar acá. Siempre habrá un estudiante o un grupo de estudiantes que se les dificulte un poco más este proceso de aprendizaje, pero esta es nuestra tarea docente, que por medio de estas estrategias o herramientas de enseñanza lograr que al momento de evaluarlos tengan un nivel desarrollado o excelente. Bueno, muchas gracias por la atención a mi presente exposición.